el año 27 altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Y permítame entrar en este tema. Por ejemplo, ahora ha habido reacciones armadas de personas que se sienten afectadas por estos disturbios, por el vandalismo. Vemos en una ciudad salen armados los comerciantes a cuidar sus comercios. En otra ciudad le disparan a personas que están en el vandalismo. Y he salido, le encuentro en mi Twitter a decir, ese no es el camino. Eso es volver a la justicia privada que este país había superado y que se superó el paramilitarismo gracias al gobierno que yo presidí. Entonces un país afectado por la guerrilla, afectado por la FARC, el EL, el narcotráfico, y los ciudadanos que empiezan a disparar contra los vándalos, contra los terroristas, es un país que se desinstitucionaliza. Por eso creo yo que este país lo que tiene que hacer es fortalecer la acción legítima de la fuerza pública dentro de la Constitución y con absoluto respeto a los derechos humanos. Pero Fernando, es que el policía debe ser protegido por los derechos humanos. Eso de quemar los policías, eso de quemar el sitio, estar en un hotel descansando y que están sin armas, eso de entrar a asesinar policías que simplemente están protegiendo a la comunidad con un escudo, eso no queda bien. Eso le hace mucho daño a este país. Y yo le rogaría mirar también, ahí lo puede ver en mi cuenta, bastantes de los destrozos que han causado los sectores ándalos y terroristas, que eso es distinto a la protesta social que se respeta. Oiga, expresidente Uribe, y no quiero que haya aquí alguna confusión, de ninguna manera yo soporto y apoyo este tipo de actos vandálicos, o los he rechazado, repudiado, son deleznables durante toda mi vida. Estoy completamente de acuerdo con usted, por supuesto que lo estoy, pero hay una protesta legítima que desgraciadamente, y usted lo sabe mejor que yo, dentro de este tipo de movimientos es muy difícil poder determinar quién está siendo parte de un grupo vandálico y quién está siendo parte de una protesta pacífica. Y el riesgo de que se puedan utilizar armas o la fuerza letal expone a toda la población. La solución no necesariamente es que el policía pueda utilizar un arma de fuego, porque no se sabe, no tienen un letrero diciendo yo soy vándalo y yo soy un civil que estoy aquí en el medio y me van a dar un tiro. Este llamado para muchos es irresponsable. ¿Qué les dice? No, Fernando, no lo califiques, déjame responder. Yo te respeto, pero ¿qué más respeto que exponerme a esta entrevista? Déjame responder. Perdón, usted debería leer o escuchar un mensaje de video que yo envié por la misma cuenta de Twitter, donde hablo de los derechos humanos, de la necesidad de que toda la acción de la fuerza pública sea una acción de acuerdo con la Constitución y los derechos humanos. Pero también digo que el policía también tiene que ser protegido por los derechos humanos. Cuando yo veía en estos días los familiares velando el cadáver del capitán asesinado en el sur de Bogotá, pensaba, la mamá, la esposa, los hijos, los hermanos del policía asesinado sienten el mismo dolor que los familiares del civil asesinado. Entonces, yo le pido el favor de que imagínese un tema que ha quedado bien claro ante las mismas autoridades de Twitter. Ya está mi explicación, que yo le pido que se vaya a ella. Es que aquí no estamos pidiendo que le disparen a los manifestantes, nunca. Aquí lo que estamos pidiendo es que se respete a la policía y que si a la policía no se le niegue el derecho de defender dentro de la Constitución, observándola rigurosamente, de defender su integridad, ni la obligación de defender a los ciudadanos que están siendo atacados en sus personas y en sus bienes, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con los derechos humanos. Si usted mira ese texto que yo le mandé a Twitter al día siguiente, o el video que envié, encontrará esto muy nítidamente. Ya, lo vi efectivamente. Aquí estoy de acuerdo en este punto. Se debe respetar al policía, se debe respetar a las fuerzas de seguridad, por supuesto. Y se debe respetar al manifestante y resguardar
al manifestante pacífico. Voy a hacer pausa, expresidente Uribe. Regreso, seguimos. El tema no es fácil, nada fácil, y duele. Me gustaría que me permitiera también referirme en la siguiente pausa a hacerle alguna enumeración de daños que le han hecho al país. No la protesta social, el vandalismo, el terrorismo sustentado en el ELN, en la FARC, en los grupos de narcotráfico, en el narcoterrorismo que bastante daño le hace a Colombia. Bien, hablamos de eso y otras cosas, si le parece, de acuerdo a los tiempos también, por supuesto. Hago una pausa, regreso y continuamos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde Colombia. Estamos de vuelta, estoy con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, allá en Colombia. Déjeme preguntarle algo que me llama la atención y quisiera su punto en torno a esto. Usted recordará las protestas, las manifestaciones, marchas en 2019. Ahí empezó un movimiento también muy tenso, principalmente estudiantil. Vino una pausa obligatoria, expresidente Uribe, por la pandemia y los confinamientos, etc. Para muchos esto podría ser la continuación de ese 2019. Y yo le pregunto, ¿es la continuación? ¿Es por la reforma tributaria que ya la quitó el presidente Duque? ¿O hay una inconformidad mucho más profunda contra el gobierno y la gestión del presidente Duque? A ver, voy a procurar referirme a esto de la manera más corta y quisiera que antes de terminar usted me permitiera hacer una referencia a un tema personal, a un tema de la fuerza pública colombiana y a unos temas muy graves de vandalismo. El presidente Duque encontró una economía diezmada. Tomó una serie de medidas y la economía se venía mejorando sustancialmente hasta febrero del año pasado, cuando empezó la pandemia, que ha habido este deterioro y este aumento de la pobreza. El país había bajado la pobreza muchísimo, estaba en el 27%, se había bajado desde el año 2001, se había estancado en el 2013 en el 27%, se paró esa reducción. Lo que estaba haciendo el presidente Duque de reactivación económica, de políticas sociales, apuntaba a reanudar la reducción de la pobreza. La pandemia la ha subido mucho. La pandemia tiene la pobreza en el 42%, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano. ¿Por qué la reforma tributaria? Se necesitaban unos recursos, se necesitan. Yo que apoyo al gobierno del presidente Duque, creo que esa reforma fue desafortunada. Pero el presidente Duque no solamente la retiró, sino que dijo que va a buscar unos recursos, como lo habíamos pedido muchos, que lo paguen los sectores más pudientes del país para poder atender la pobreza. Por supuesto, la pandemia trajo una pausa a lo que pasó en el año 2019, pero es que no se había posesionado el presidente Duque y sectores de extrema izquierda ya lo habían condenado a crearle todas las dificultades de gobernabilidad, todo el saboteo, amén de las dificultades de un país con 200.000 hectáreas de coca que le dejaron, con la impunidad de todos esos grupos al margen de la ley. Yo creo que aquí también hay un fenómeno internacional. Yo diría que en el año 19 lograron perturbar la normalidad. Ahora han mostrado un mayor escalamiento de la violencia. Ojalá no copen las instituciones. Ojalá se pueda superar esta dificultad. Expresidente Uribe, trato de entender lo que me dice, pero no puedo verlo desde una sola perspectiva. ¿A qué me refiero? A ver, hay motivos suficientes para que haya molestia por parte de los colombianos. No necesariamente hay que politizarlo. Ojo, yo no le estoy diciendo que la izquierda, la ultraizquierda no tenga alguna participación, no lo sé, no lo puedo demostrar, pero no lo dudaría. Sin embargo, hay muchos otros temas y hay mucha validez también en la inconformidad, en la protesta, ojo, no en la violencia. Pero no lo escucho hablar de esos puntos, y ahí es donde algunos se sienten desconectados o no tomados en cuenta con estos puntos válidos. Una economía más igualitaria, una reforma política para el desmantelamiento del SMAP, por ejemplo, mejor implementación del proceso de paz. Esto también lo están exigiendo los colombianos. Están hartos de esta situación. Fernando, primero sobre el proceso de paz hay una discrepancia muy grande. Y le tengo que decir, el presidente Duque
a pesar de la precariedad de las finanzas públicas, ha venido cumpliendo con muchos puntos sobre los cuales la mayoría de los colombianos no estuvimos de acuerdo, como se reflejó en el plebiscito. A mí me parece muy injusto cuando están las cifras de los esfuerzos del gobierno con todos esos grupos. Segundo, que hay una inconformidad por la pobreza, por supuesto. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos. Ojalá usted mirara la política social del gobierno. ¿Para qué ha querido el gobierno hacer estas reformas? Para poder trasladar unos recursos de los sectores más pudientes a fin de atender la pobreza. Miren, ¿saben cuánto ha crecido el presidente Duque el presupuesto educativo? En un 33%, a pesar de la pandemia. ¿Sabe cuántos estudiantes hoy están yendo a la universidad becados por el Estado? Más de 700.000. ¿Usted sabe qué propone el gobierno en medio de esta crisis y por eso busco los recursos? Que todos los muchachos de los sectores, de los estratos 1, 2 y 3 puedan ir a la universidad pública de manera gratuita. ¿Me deja hablar del tema ambiental? Que es bien importante. Perdóneme, expresidente Uribe, no quiero ser descortés ni que usted lo interprete como una falta de respeto. Me quedan escasos 2 minutos, me está diciendo la producción. 2 minutos. 2 minutos de tiempo. Me da un. Perdóneme, es que le quiero hacer una pregunta. ¿Cree que sus declaraciones... Yo rogaría que me permitiera al final, le he pedido que me refiera a 3 temas, uno personal, otro las Fuerzas Armadas y otro que es muy importante, una denuncia sobre daños que ha sufrido la población colombiana. Pues sí, me encantaría, pero necesito preguntarle... Mire, no le voy a hablar sino de un daño de los muchos, y permítanme. Esta tarde, una ambulancia que se transportaba por el norte de Bogotá fue atacada por esos grupos y venía una señora en trabajos de parto. El bebecito murió, para no hablar de sino de eso. De otro punto, el 40% de las 60% de las estaciones del sistema de transporte masivo de Cali ha sido destruido y podríamos seguir así indefinidamente. Yo tengo escolta de las Fuerzas Armadas de Colombia desde 1988. Solamente tiene una escolta de fuerza institucional, nunca privada. Soy testigo de su abnegación, de sus dolores. Las Fuerzas Armadas de Colombia son democráticas, respetan la Constitución y quien viole las normas es severamente castigado. A mí me parece que los colombianos hoy debemos darle un apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. Este país tiene 2 posibilidades, la Constitución y las Fuerzas Armadas actuando al amparo de la Constitución. Nada de guerrillas, nada de justicia privada. Ese es mi reclamo institucional. Perfecto. Cierro con esta pregunta. Si me responde lo más breve que pueda, se lo voy a agradecer. ¿Usted cree que sus declaraciones le hacen más bien o más mal o más daño al gobierno del presidente Duque? No, mire, yo también interpreto un sector de la Policía de Colombia, el Ejército, de sus familiares, un sector de colombianos desprotegidos que dicen: nosotros no podemos apelar sino a las Fuerzas Armadas de Colombia, no las desmantelen, no las debiliten, no dejen que el terrorismo las cope. Nosotros, dice ese sector de colombianos, necesitamos que esas Fuerzas Armadas nos protejan dentro de la Constitución, nos protejan nuestros bienes. Usted tiene en un lado los comerciantes de Pereira armados en las calles para defender sus locales. Sí. Qué peligro ese camino a la justicia privada. Tiene la otra posibilidad, unas Fuerzas Armadas respetadas, respetuosas, efectivas dentro de la Constitución y dentro del respeto a los derechos humanos. Eso es lo que reclamamos. Bien, no me respondió mi pregunta, pero se la voy a tener que pasar porque tengo que ir. No me relacioné con el gobierno del presidente Duque. El gobierno del presidente Duque está enfrentando todas estas dificultades y es un gobierno con una absoluta transparencia y con una gran postura democrática. Ya no le voy a decir nada más porque no me va a dar tiempo. Lo hablaremos en otra ocasión. Le agradezco, como siempre, que se haya quedado conmigo.